Aunque se espera que la ya confirmada Spider-Man 4 comience su producción hasta el próximo 2025, y es muy poco probable que tengamos noticias a lo largo de este año, como era de esperarse, algunos de los insiders más conocidos en el medio, y que ya tienen una buena reputación en cuanto a películas de Spider-Man, desde ahora han comenzado a soltar filtraciones, rumores, scoops y supuestos detalles sobre lo que sería la trama de la película, o al menos las ideas que tendrían Marvel Studios y Sony con esta misma. Lo más interesante de estos rumores es que si bien algunas fuentes coinciden entre sí, e incluso hay pistas, declaraciones oficiales y hasta eventos ya ocurridos dentro del MCU que les pueden dar un poquito de veracidad a todos estos, una vez que los juntamos todos parece que apuntan hacia dos caminos completamente diferentes, como si Marvel Studios la quisiera llevar por un enfoque, mientras que Sony la quisiera llevar por otro. Y justamente para eso tenemos este video, nuestro primer video de Marvel aquí en DC Experience, en el cual vamos a comentar estos rumores y los dos caminos o enfoques diferentes hacia los que apuntan estos mismos. Entonces la cosa dice así. El primer camino que advierten estos rumores, y en lo que coinciden bastantes fuentes, es en que Kingpin sería el gran villano de la película. Según la fuente de My Cosmic Circus, para cuando ocurra la película, Kingpin ya sería alcalde de la ciudad de Nueva York. Además, tendría una fuerte agenda en contra de los superhéroes callejeros, por lo que pondría precio a sus cabezas, y en la mira estarían tanto Spider-Man como Daredevil. Como decía, lo interesante de estos rumores es que se suelen relacionar con otros, o su información coincide señalando que las cosas van por ahí. En ese sentido, otra fuente y en otro momento comentaba que los eventos de la serie de Echo y de la serie de Daredevil Born Again estarían creando una especie de subtrama o de arco que conduciría a una conclusión en esta película de Spider-Man. Entonces, lo que se señala por ahora es una especie de subtrama o de mini arco dentro del MCU, más o menos al nivel callejero y teniendo a este personaje como el gran antagonista para los héroes. Y no sería incorrecto decir que ha comenzado con la serie de Hawkeye, que tuvo la presentación de este villano en su versión para el MCU. De nuevo, lo más interesante es que se juntan rumores de diferentes fuentes, como por ejemplo Daniel Richman, quien es recordado mundialmente como una de las mejores fuentes en cuanto a películas de Spider-Man. Él, por ejemplo, reafirmaba este rumor de que Daredevil estaría apareciendo en la película, sumándose a otro rumor que indicaba que otros héroes de nivel callejero como Jessica Jones, Kate Bishop, la misma Echo, incluso The Punisher y seguramente muchos otros, si es que es verdad, estarían apareciendo en esta película, pues se buscaría que la película sea como un crossover a los Civil War, pero al nivel callejero de este universo. Y bueno, a continuación, la verdadera razón por la que decidí compilar todo eso para hacer este video. Resultó que el productor de Echo y productor en general de Marvel Studios en todo lo que tiene que ver con televisión y eso, comentó que a partir de ahora Kingpin se volvería una especie de Thanos para el street level del MCU, lo que más o menos entiendo como que ahora será un villano de nivel recurrente en diferentes proyectos, los cuales a su vez estarían creando una especie de arco donde sea el principal antagonista para varios héroes, llegando a su gran conclusión en Spider-Man 4. Y bueno, ya para terminar de sumar a esto, este video lo comencé a preparar un poco antes de que llegara el estreno de Echo, pero ahora con su llegada, digamos sin spoilers que ha ocurrido algo que puede dar veracidad ya 100% confirmada a estos rumores, o al menos puede avanzar que la cosa 100% va por ahí. Además, si sumamos la entrada del Defenderverse o de las series de Netflix de los Defensores en este canon oficial o timeline oficial del MCU, ya podemos suponer que en efecto este es el plan de Marvel Studios, pues ahora ya tienen uso completo de estas versiones de los personajes, aunque les estén incluyendo como diferentes universos o como parte 100% de la línea principal. Pero ojo, recordemos que esto es solamente el primer camino, o al menos lo primero que avanzan los rumores. Pero entonces, ¿qué dicen los otros rumores? Pues bien, estos vinculan a la película mucho más con esta onda multiversal que tiene la saga actualmente. Pues por ejemplo es el mismo Richman quien señala que Marvel Studios estaría considerando tener a Ant-Man en la película, lo cual curiosamente sí podría ir un poco con la onda callejera, y de hecho me gustaría ver esa interacción, pero también podría ser un pretexto para meter un poco más la onda multiversal. Y es que según señala el mismo insider, la idea que tendría Sony con esta cuarta película sería que tenga al menos un elemento multiversal, para que de esta manera se pueda conectar un poco con su universo de villanos, es decir, ese proyecto que se traen en Sony con Venom, Morbius, Kraven, posiblemente con la intención de que estas versiones de los personajes sean aquellas con las que interactuó el Spider-Man de Tom Holland. Y de aquí ya surge la teoría de que estos villanos pasarían de alguna forma al MCU para que éste se enfrente con ellos en futuras películas, como si fueran las versiones de esta franquicia, aunque vengan de otro universo. Todo esto se relaciona con otro rumor, indicando que Sony tendría la idea de crear una película de los 6 siniestros, utilizando tanto versiones del MCU como el buitre y demás, junto con sus villanos como Venom y Kraven y todo eso.
No lo voy a negar, la idea no me disgusta, pero lo cierto es que estas versiones de Sony pues no son precisamente bien recibidas por los fans. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que esto tiene mucho sentido. Pues, aunque se trata de dos universos diferentes, incluso dirigidos por dos estudios diferentes y con planes y esquemas diferentes, estos dos ya han colisionado, e incluso sus personajes ya han tenido interacción. Por ejemplo, Venom logró estar en el MCU y se dio cuenta de la existencia del Spider-Man de Tom Holland, incluso Eddie conoció un poco de la historia de este universo, y además dejaron un remanente del simbionte. Y ya que esto obviamente fue permitido y coordinado con Marvel Studios, tendría sentido que este pedazo del simbionte sea aquel que porte Tom en este universo si es que lo llega a usar. Y no solo eso, así como Eddie pasó al MCU, por alguna extraña razón que no conocemos, el buitre pasó al universo de Sony, e incluso tuvo interacción con Morbius. No solo eso, sino que propuso su idea de irse contra Spider-Man, por lo que eso de los 6 siniestros tendría mucho sentido. Pero ojo, todo eso se podría interpretar como incursiones, aquellos eventos que advertían las variantes de Kang, donde diferentes elementos de diferentes universos colisionaban entre sí, haciendo que su estabilidad se desequilibrara y pudiera provocar la destrucción de universos. En este sentido, personajes de diferentes universos podrían pasar a otros y representar una amenaza para estos. Dentro de todo esto hay que recordar que no sabemos si esta película llegará antes de las siguientes películas de los Vengadores, que como sabemos hasta el momento, seguirán con el tema de Secret Wars y de las incursiones y todo eso. Y es que si la película llegara después de estas, tendría sentido que estos dos universos colisionen en uno solo para que las versiones de Sony pudieran interactuar con Tom Holland. Pero en el caso de que Spider-Man 4 llegue antes y de que sí se abarquen estos temas, tenemos por aquí otra teoría. Recordemos que por ahora todo el multiverso, o al menos diferentes líneas de tiempo o diferentes universos, están siendo sujetados por Loki, pero estas líneas son completamente libres, lo que puede provocar que choquen entre sí o incluso que diferentes universos se lleguen a acercar con otros. Esto podría permitir que esas incursiones, dígase villanos de Spider-Man en diferentes universos, puedan permanecer en ellos, e incluso que el universo de Sony llegue a colisionar con el MCU, dando paso así a este camino para Spider-Man 4. Ahora, dentro de esta ecuación, honestamente esperaría que metan al personaje de Madame Web. Como sabemos, esta película es parte de ese universo de Sony, conectada con Venom, Morbius y demás, y esas películas ya demostraron la intención multiversal con el MCU, por lo que no dudaría que quieran utilizar a este personaje para eso mismo. Podría ser que al igual que en algunas encarnaciones de los cómics, el personaje de Dakota Johnson, o sea Cassandra Webb, tenga la posibilidad de ver la red de la vida y el destino adaptada a este multiverso del MCU, lo que podría ayudar a este universo de Sony a conectarse con diferentes versiones de Spider-Man y utilizar alguno de sus argumentos para crear una incursión que los pueda meter al universo de Tom Holland. Pero claro, primero habrá que ver qué pasa en esa película y si dejan algún avance de la posible relación entre esta versión de Madame Web y este multiverso que están manejando. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué camino les gustaría más para esta cuarta película? ¿Todo el rollo con Kingpin y la Civil War a nivel callejero? ¿O todo el tema de la inclusión de los personajes de Sony y de este multiverso que están creando? Yo honestamente veo mucho más posible que sea el primero. Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde dejamos noticias mucho más actualizadas, también en nuestra cuenta de Twitter, donde dejamos fuentes de información confiables en la sección de me gusta, y por ahí tenemos un TikTok que estamos reviviendo. Hablo para ustedes, Rama, nos vemos. Bye.